Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Hernández Hernández, pertenezco al programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a explicarles a continuación el análisis de los conceptos básicos del derecho constitucional general. Este trabajo lo hice de forma individual, independientemente de que en esta fase estaba establecido como de grupo, autorizado por mi tutora. Inicialmente quiero hablar del poder constituyente. En Colombia, el poder constituyente es fundamental. Es un concepto en el derecho constitucional que se refiere a la facultad originaria y suprema de crear o modificar una constitución. En nuestro país, el poder constituyente ha sido un tema de gran relevancia, especialmente tras la promulgación de la Constitución de 1991. Esta carta política es el resultado de un proceso constituyente originario que significó una ruptura en el orden jurídico anterior y la construcción de un nuevo pacto social. Las características del poder constituyente en Colombia es que es originario ya que es creado desde cero. La Constitución Política de 91 no se basó en ninguna carta anterior y esto refiere a un carácter revolucionario y transformador. Es popular ya que el poder constituyente en Colombia reside en el pueblo, que lo ejerce de manera directa o a través de sus representantes. Es limitado, aunque es un poder supremo, no es ilimitado. La Constitución misma establece límites y procedimientos para su ejercicio, como los mecanismos de la reforma constitucional. Adicional a eso, es constituyente derivado. Una vez promulgada la Constitución, el poder constituyente se transforma en poder constituyente derivado, que tiene la facultad de reformar la Carta Política dentro de los límites establecidos. Los tipos de poderes dentro del poder constituyente es el poder constituyente originario, que es el poder que crea la primera constitución de nuestro Estado al crear la Carta Magna de 1991. El segundo poder es el poder constituyente derivado, que es una vez aprobada nuestra constitución del 91, en el ejemplo, el poder constituyente se transforma en un poder constituyente derivado, ya que a través de los mecanismos se ejerce el derecho a la reforma constitucional establecidos en la Carta Política. En Colombia, la reforma constitucional requiere de mayorías calificadas de un voto dentro del Congreso y en algunos casos de la aprobación popular dentro del referéndum. Quiero hablarles ahora del poder constituido. El poder constituido es el conjunto de órganos y autoridades que se encargan de aplicar, interpretar y hacer cumplir la Constitución. En otras palabras, es el poder que surge de la Constitución y que está limitado por ella. Se caracteriza por ser derivado, ya que su origen y legitimidad previenen de la Constitución. Es limitado, ya que está sujeto a los límites establecidos en la Carta Magna. Es dividido, ya que en la mayoría de los sistemas democráticos el poder constituido se divide en poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y es jerárquico, ya que la Constitución es la norma suprema y todas las leyes y actos administrativos deben ajustarse a ella. En Colombia, el poder constituido se encuentra estructurado de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1991. Los principales órganos del Estado son el Poder Legislativo, que está representado por el Congreso de la República, encargado de crear las leyes; el Poder Ejecutivo, que está encabezado por el Presidente de la República, encargado de ejecutar las leyes y administrar el Estado; y el Poder Judicial, que es integrado por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de Estado y otros tribunales encargados de administrar la justicia y garantizar el cumplimiento de la ley. Ahora quiero hablar de la parte dogmática y orgánica de la Constitución de 1991. La parte dogmática es aquella que contiene todos los principios fundamentales, valores, derechos y deberes sobre los cuales se edifica todo el ordenamiento jurídico de un país. En la Constitución colombiana de 1991, la parte dogmática la encontramos principalmente en el título 2 de los derechos, garantías y deberes. Aquí se consagran todos los derechos fundamentales de las personas, tanto individuales como colectivos, así como los deberes que tienen los ciudadanos con el Estado y la sociedad. La parte dogmática de la Constitución de 1991 son los fundamentos éticos y políticos de Colombia.
Algunos de los elementos claves en esta parte son la declaración de principios que se establecen los valores superiores de la sociedad colombiana como la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la justicia. Los derechos fundamentales que se reconocen una amplia gama de derechos, incluyendo los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Las garantías que establecen los mecanismos para proteger los derechos fundamentales como las acciones de tutela y el habeas corpus, los deberes que se definen las obligaciones de los ciudadanos como el respeto a la Constitución y las leyes, el pago de impuestos y la defensa de la patria. Ahora hablando de la parte orgánica de la Constitución de 1991, podemos decir que a diferencia de la parte dogmática, se enfocan los principios y derechos fundamentales, se encarga de definir la estructura del Estado, es decir, que establece cómo se organiza el poder público, cuáles son sus órganos y cuáles son sus funciones. ¿Qué encontramos en la parte orgánica de la Constitución? En esta parte se encuentran las disposiciones relacionadas con las formas de Estado. Se define cómo es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. La forma de gobierno que establece la República como forma de gobierno como un sistema presidencialista. La división de poderes que consagra la separación de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial con mecanismos de control y equilibrio entre ellos. La organización territorial que se establece la división político-administrativa del territorio nacional con la existencia de departamentos, municipios y distritos especiales. El régimen político que se definen los partidos políticos, los grupos de interés y los mecanismos de participación ciudadana. El régimen económico que establece los principios generales de la economía como la libre competencia y su función social de la propiedad. Ahora quiero hablarles de los derechos fundamentales de la Constitución de 1991 y el nuevo constitucionalismo. La Constitución de 1991 representa un hito en la historia constitucional colombiana, pues marcó un antes y un después en la concepción y protección de los derechos fundamentales. Este nuevo ordenamiento jurídico enmarcó en lo que se conoce como el nuevo constitucionalismo. Amplió significativamente el catálogo de derechos y estableció mecanismos más efectivos para su protección. El nuevo constitucionalismo es una corriente doctrinaria que ha influido en la elaboración de numerosas constituciones a nivel mundial. Sus principales características son la judicialización de la política. La Constitución se convierte en el centro del orden jurídico y los jueces adquieren un papel fundamental en la interpretación y protección de los derechos. Adicionalmente, la ampliación del catálogo de derechos que se reconocen nuevos derechos como los derechos colectivos y difusos y se profundiza en la protección de los derechos individuales. Tenemos mayor participación ciudadana ya que se promueve la participación ciudadana desde la toma de decisiones políticas y el reconocimiento de la democracia. El control de la constitucionalidad, donde se fortalecen los mecanismos de control de la constitucionalidad, perdón, como lo es la acción de tutela. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 son una amplia gama de derechos fundamentales que se pueden clasificar en derechos de primera generación, en donde vamos a encontrar los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la participación política. Adicionalmente, los derechos de segunda generación, donde encontramos los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la salud, la educación y a la vivienda. Y los derechos de tercera generación, que son derechos colectivos y difusos, como el derecho al medio ambiente sano, al derecho a la cultura y el derecho a la paz. Para cerrar, quiero hablarles de la importancia del derecho constitucional en Colombia. El derecho constitucional en Colombia juega un papel fundamental en la organización del funcionamiento del Estado, así como en la protección de los derechos de los ciudadanos. Sus principales razones de importancia inicialmente son que es la base del orden jurídico. La norma suprema que nosotros tenemos en la Constitución política, es la norma de normas, es decir, que todas las demás leyes se deben ajustar a sus disposiciones. Adicionalmente, es el fundamento de la legitimidad, legitima el derecho, el ejercicio del poder estatal y establece los límites de este. Como segundo, podemos hablar de la protección de los derechos fundamentales, que incluiría la garantía individual, en donde se establecen los derechos inherentes a la persona humana y garantiza su protección.
Adicionalmente, los mecanismos de tutela, donde proporciona mecanismos como la acción de tutela para la defensa efectiva de todos los derechos. Como tercero, podríamos hablar de la organización del Estado, donde encerramos la estructura del poder que define la forma de gobierno, la división de los poderes y las funciones de cada uno de ellos, así como la relación Estado-ciudadano. Establece las bases de la relación entre el Estado y los ciudadanos, donde se definen los derechos y deberes de ambos. Como cuarto tenemos la garantía a la democracia. Allí encerramos la participación ciudadana que establece los mecanismos para la participación de toda la comunidad en la vida política y también la alternancia en el poder, que garantiza el respeto a las minorías y la alternancia en el poder, como su nombre lo indica. Quinto es la limitación del poder, que es el control de la constitucionalidad, donde se establecen los mecanismos para controlar la constitucionalidad de las leyes y los actos administrativos. La prevención también de los abusos, esto evita la concentración de poder en una sola persona o grupo. Y como sexto tenemos la adaptación a los cambios sociales, es decir, que es más flexible porque permite la adaptación del orden jurídico a los cambios sociales, económicos y políticos, y la evolución del derecho que facilita la evolución a través de los mecanismos de la reforma constitucional. Como último, pero no menos importante, podríamos citar la construcción de un Estado social de derecho, donde tenemos el bienestar social que orienta al Estado a promover el bienestar general de una población y la equidad que busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Agradezco a todos por el tiempo prestado, por tomarse un espacio para poder ver este video en donde hablamos de los aspectos generales y de los conceptos importantes del derecho constitucional general, que como lo acabamos de ver, es la base fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Quedo atenta a todos sus comentarios y agradezco nuevamente por su disposición y su tiempo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente resto de día.